Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. En este programa vamos a hablar de algo que me parece absolutamente clave en este momento. Estamos viviendo la demolición del Estado de Derecho y se nos intenta decir que todo esto se hace por la convivencia, pero es una falacia. Los acuerdos a los que ha llegado el Partido Socialista con Junts per Cat y con el PNV no solamente son una demolición del Estado de Derecho, sino que además son profundamente regresivos. En muchos debates se comenta, bueno, que todo esto es por la convivencia, que la convivencia justifica llegar a acuerdos de este tipo a pesar de no haber prometido en ningún momento durante las elecciones ninguna de las cosas que se han acordado. Pero es que hay ramificaciones muy importantes de las que debemos hablar, porque esto no es por la convivencia, sino por la connivencia, que es para mantenerse en el poder a toda costa. Y también tenemos que entender varias cosas. Primero, las decisiones de los partidos llegando a acuerdos a puerta cerrada por aritmética parlamentaria no son la democracia. Nos dicen constantemente que los ciudadanos tienen que aceptar que este es el mandato de las urnas, pero esto no es el mandato de las urnas. Lo que estamos viviendo es exactamente lo contrario. Por ejemplo, los ciudadanos de Cataluña no han votado darle muchos más privilegios a la comunidad autónoma de Cataluña, darle todos los privilegios de la amnistía y todo lo que conlleva a los independentistas, sino lo contrario. Lo que votaron fue fundamentalmente al Partido Socialista de Cataluña como una alternativa constitucionalista. Y lo que se han encontrado es que el Partido Socialista de Cataluña le ha dado muchísimo más poder a los independentistas. Pero claro, ustedes dirán, bueno, pero todo esto son cosas de entre políticos, ¿por qué me importa a mí la amnistía y por qué me importa a mí estos acuerdos que se están firmando a puerta cerrada para mantenerse en el poder? Por varias razones. Empecemos por la primera. La decisión en un acuerdo entre dos partidos de poner al Poder Judicial en manos del poder político es un asalto a la democracia como no se ha visto jamás. Y además un asalto que no hemos visto en ningún momento, para empezar por el lado de todo lo que tiene que ver con la separación de poderes. La separación de poderes es esencial para una sociedad libre. Además, tenemos que saber que la ruptura de la caja única de la seguridad social hace más insostenible nuestras pensiones. Tenemos que saber que es una enorme transferencia de renta y de riqueza de las regiones más pobres a las más ricas. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada de progresista. Y además da la independencia de facto a unas regiones con el aval y la administración constante por parte del Estado español de los pasivos financieros de esas regiones. Es decir, es una independencia de facto en la que todos pagamos por esos privilegios y por esos nuevos incrementos en la supuesta recaudación de esas áreas. También tiene grandes problemas jurídicos el hecho de poner a las autoridades políticas a controlar qué es lo que debe hacer o lo que quiere hacer una empresa con su sede social. Es absolutamente intolerable que se acuerde que se vayan a poner multas a quien traslade su sede social a otro lado o, todavía peor, absolutamente intolerable que una empresa que tenga sede social en un lugar tenga que tributar en otro completamente distinto simplemente porque genera parte de esos ingresos allí. Es decir, estamos viviendo la destrucción de todos los engranajes y de todos los sistemas de contrapesos de una sociedad libre para ponerlos al servicio del poder político cuando le interesa, como le interesa y donde le interesa. Porque además no tiene absolutamente nada que ver con la democracia el hecho de llegar a acuerdos que A,
nadie ha votado, B, están en contra de lo que se había dicho hasta 2 días antes de las elecciones, y C, más peligroso todavía, nos pone muy lejos de lo que es la confianza que debe generar un Estado con contrapesos, con instituciones independientes y con un respeto que no puede ponerse en duda a lo que es el imperio de la ley y a lo que es la libertad de los ciudadanos. Esto es literalmente poner a todo el Estado en manos de los intereses personales de algunos políticos por aritmética parlamentaria. Y eso no es democracia, es autoritarismo. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y, como raras ocasiones, tengo el privilegio de tener una charla con algunos de los mejores economistas de España y uno de los mejores, sin lugar a duda, Lorenzo Bernaldo de Quirós. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Un gusto estar aquí con vosotros hoy. Muchas gracias por tu invitación. Ya sabes que estás en tu casa. Lorenzo, a mí me gustaría que comentases un poco las implicaciones económicas de todos estos acuerdos a los que se ha llegado por parte del Partido Socialista con Junts per Cat y con el PNV. O sea, todos, porque mucha gente, comenta, bueno, esta es la amnistía, no la amnistía, pero hay muchas implicaciones relevantes y me gustaría que nos dieses algunas pinceladas. Por supuesto, lo que dices es muy importante. Todo el mundo se está fijando fundamentalmente en el gran titular. El gran titular es la amnistía. Ahora bien, el acuerdo del gobierno con Junts per Cat, con el PNV, unido al pacto programático que hicieron con Sumar y el Partido Socialista, eso lo que significa es un cambio radical en lo que es el modelo socioeconómico español. Aquí estamos siempre en lo mismo. Bueno, no lo van a hacer. Tenemos que recordar que el programa que pactaron con Podemos la legislatura pasada se ha aplicado prácticamente en su totalidad. Los acuerdos que han realizado suponen
un aumento creciente del control del Estado de la economía, gasto público, impuestos, regulaciones, unido a una desvertebración de lo que es la estructura financiera del Estado en lo que se refiere al acuerdo que han realizado con Junts per Cat, que no sabemos lo que es, si es un concierto o no es un concierto, pero es un disparate. Entonces, esto es muy serio. El cambio de régimen político que están intentando poner en marcha desde hace 5 años se completa con un cambio de régimen económico y con la configuración de una economía o de un modelo económico en España que no tiene nada que ver con el de ninguna democracia occidental. Y cuando dices ese cambio de régimen económico, las personas que nos están viendo dicen, pues yo no veo cuál es el cambio, no entiendo cuál es el problema. Si lo que dicen es que van a cambiar pues, la caja de la Seguridad Social, etcétera, ¿en qué me afecta a mí todo eso? Si yo soy, digamos, un ciudadano que se encuentra a Lorenzo Bernaldo de Quirós por la calle y le pregunto, ¿a mí en qué me afecta todo esto? Bueno, empecemos por la última pata, es decir, la condonación de deuda y el que Cataluña reciba el 100% de los ingresos recaudados en su territorio. Obviamente, la deuda no se condona, la paga alguien. Eso no desaparece en una barra de hielo o lo apuntas, no. Eso lo vamos a pagar nosotros y lo van a pagar nuestros oyentes a través, obviamente, antes o después, mediante sus impuestos. Como sucede siempre con las deudas, que las deudas se pagan siempre. Cierto. Y no solo los 15.000, sino los 1.300 millones adicionales de intereses que genera esa deuda. Con lo cual, vamos a pagar una deuda que nos transfiere los catalanes al resto del país, y no quiero decir los catalanes, los independentistas de Junts con la colaboración de gobierno al resto del país. El 100% de la recaudación, que no sabemos en efecto si es cupo o no es cupo, yo creo que lo que quieren es lo de siempre, que el Estado recaude y le suelte, con perdón, la pasta. Claro. Eso se traduce, obviamente, en una disminución de las aportaciones que realiza Cataluña, que ya son muy escasas, 3 veces menos de la de Madrid, al Fondo de Compensación del Sistema de Financiación Autonómica. Y obviamente eso se traduce en unos menores ingresos por habitante de las regiones que reciben transferencias de renta para corregir sus niveles de vida. Claro. Extremeños, con unos damnificados especiales que nunca se acuerda nadie, que son las que están por debajo de todas, que son Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Sí. Es decir, los manchegos, los murcianos y los de Castilla-La Mancha van a ver reducidos las transferencias que ayudan a mejorar su nivel de vida. Y la otra parte ya es disparatada. Es decir, ¿en qué les afecta? Mire usted, fundamentalmente la subida de impuestos, ya no hay margen para subir, entre comillas, a los ricos, que en este país son 4 gatos. Exacto. Son 4 gatos. Es el país con menos ricos de los países ricos. Entonces, ¿quién paga los impuestos en este país? La clase media española. Hay la gente que está entre 23.000 euros en adelante son los que pagan el grueso de los impuestos. Y es la gran clase media española. Sí. Y decir que un tipo que gana 60.000 pavos, con perdón, es millonario, es una tomadura de pelo. Entonces, los van a subir los impuestos, con lo cual va a haber menos dinero para educar a tus niños si hay que llevarle, menos dinero para pagar la hipoteca, que además se encarece con la subida de tipos. A eso le unimos la creación, el mantenimiento de los impuestos sobre las empresas energéticas y sobre la banca, que obviamente esos impuestos se transmiten antes o después, sin duda alguna, a los clientes. No son heroicas las empresas. Claro, claro. Entonces vamos a pagar, sí o sí, aparte de que los tipos de interés son más altos y tal, un coste adicional que es el derivado del impuesto. Impuestos que, por otra parte, la Comisión Europea ha dicho que hay que eliminarlos. Claro. Y luego, no solo no liberalizan los mercados, eso de liberalizar los mercados, que nos gusta mucho a los liberales y tal, suena muy esotérico, pero eso se traduce en una cosa muy simple. Mercados competitivos suponen productos más baratos para los consumidores. Claro. Y, por lo tanto, aumento de su renta disponible. Aumento de su renta disponible en un escenario en el que está muy recortada por la subida de tipos y por las perspectivas de empleo. Con lo cual, esa cosa tan esotérica de cambio de régimen se traduce en eso, con un añadido fundamental, el aumento de las transferencias. Es decir, aquí la paguita es un complemento extraordinario, pero la paguita se acaba cuando se acaba la pasta.
Y como decía Margaret Thatcher, el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero. Sí. Entonces vamos a ver cómo diablos van a pagar un creciente elemento de transferencia de rentas sin asfixiar a la clase media con impuestos en un escenario de más de desaceleración económica. Luego, esto nos viene muy mal y los grandes perjudicados son las clases medias españolas y las rentas más bajas. Efectivamente, las rentas más bajas, porque claro, la gente no entiende o no parece entender que la condonación de deuda a Cataluña supone que las comunidades más pobres le transfieren renta a las comunidades más ricas. Pero, ¿en qué afecta, por ejemplo, que se habla muy poco, que se le vaya a dar al País Vasco, en el acuerdo con el PNV, parte de la caja de la Seguridad Social? Y otro elemento que ha pasado, yo creo que casi desapercibido. Hay una parte en el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco en el que se acuerda que las rentas percibidas por los no residentes en el País Vasco tributen dentro del cupo y dentro del País Vasco. ¿Cómo ves tú esos dos elementos? La segunda parte es muy importante. Es decir, el País Vasco mantiene una presión fiscal superior a la media en estos momentos en España. Existe una clara preocupación en el País Vasco por el proceso, entre comillas, de desindustrialización relativa. Es decir, no está entrando inversión industrial extranjera, la industria vasca es muy pequeña y está muy atomizada, y ese instrumento, en efecto, que apuntas sería la fórmula vasca irlandesa. Sí. Es un mecanismo clarísimamente establecido para atraer inversión y capital humano del exterior. Eso está claro. Y luego, el régimen económico de la Seguridad Social, que es la transferencia del régimen económico, no rompen la caja única, porque claro, si rompen la caja única no pueden pagar las pensiones. Claro, porque es que no sé si ustedes lo saben, pero es que la Seguridad Social del País Vasco es deficitaria. Claro, entonces tú administras el régimen económico, pero las pensiones, obviamente, las sigue financiando este Estado insolidario horrible que supone el resto del país. Con lo cual tienes todas las ventajas de gestionar el régimen económico y ninguno de los costes, claro, que es fundamentalmente las pensiones, que el régimen económico queda en manos del Estado. Ahora, en todo esto subyace una profundísima desigualdad, ¿no? Y además un constante aumento de los privilegios a las regiones más ricas a costa de las más pobres. Y todo esto tiene un adhesivo, que es un enorme endeudamiento y el apoyo de la Unión Europea y del Banco Central Europeo. ¿Tú crees que la Unión Europea tiene algo que decir en todo esto que está ocurriendo? El papel de la Unión Europea y de la Comisión, en mi opinión, en lo que lleva pasando en España, desde el punto de vista, olvidémonos de la parte institucional a política, desde el punto de vista económico y financiero, es una vergüenza. Es decir, han pasado y están pasando por políticas que está haciendo este gobierno que nunca hubieran pasado con ningún gobierno, entre comillas, de centro derecha o de derecha. Claro. Es decir, y no van a hacer, en mi opinión, nada. Claro. Soy muy escéptico respecto a las reglas fiscales que entren en vigor el año que viene. Claro. Y además en un escenario en el que en Europa hay elecciones al Parlamento Europeo el año que viene y se tienen que repartir los puestos. Claro. Con lo cual yo de Europa no espero absolutamente nada. Ahí tengo algo más de confianza en el BCE, que me parece muy complicado que en este escenario vaya otra vez o se le ocurra o se le pase por la cabeza abrir los programas de deuda, de compra de deuda. Ahora bien, esta es la cuarta economía de la Unión, un país muy grande. Y el gobierno, y un gobierno además con los escasos escrúpulos que tiene este gobierno liderado por Tigrecán, tiene un elemento fundamental, que es el chantaje. Grecia estuvo a punto de llevarse por delante el euro. Chicos, si conmigo sois excesivamente belicosos, ya. Pues yo confío mucho más en los mercados que, por supuesto, que en la Unión Europea. Claro, es que una de las cosas que a mí más me preocupa es que haya esta especie de aquiescencia con la idea de que, bueno, pues algo tendrá que hacer la Unión Europea o algo tendrá que hacer el Banco Central Europeo o la Comisión. Claro,
Me recuerda a aquello de que escuchaba yo en Argentina, de algo tendrá que hacer el Fondo Monetario Internacional, y mira dónde están. ¿Tú qué ves que se puede hacer por parte de la sociedad civil ahora mismo con respecto a todos estos acuerdos que son tan dañinos, ¿no? No, yo creo que ahí hay que repetir la vieja frase de Churchill. Lucharemos en las colinas, lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, no nos rendiremos jamás. Es decir, a este gobierno, que es un gobierno que indiscutiblemente pone en peligro clarísima la preservación de la democracia y de una economía de mercado en España, hay que combatirlo por tierra, mar y aire, utilizando todos los procedimientos de opinión institucionales, legales e internacionales que te permiten actuar. El Partido Popular tiene el 80% de las comunidades autónomas. Ya. Mayoría absoluta en el Senado. Un bloque de 172 diputados de centro derecha en el Congreso. Eso hay que usarlo. Por ejemplo, en el tema de la amnistía, no tiene que presentar solo el PP un recurso. Cada autonomía está legitimada para plantear un recurso de inconstitucionalidad. Claro. Hay que atacar en esa línea. Y luego, indiscutiblemente, hay que mantener movilizada a la sociedad civil, pero con un discurso alternativo. Es decir, no vale decir que queremos elecciones. Es absurdo. No va a haber elecciones. Claro. Lo que tienes que tener es un relato, una estrategia, y una estrategia que ya no puede ser la de poner parches al modelo. El modelo, tal como lo creamos en el 78, ha sido arrumbado por estos, y tenemos que plantear una reforma profunda del sistema del 78 para fortalecer los mecanismos institucionales y económicos que, desgraciadamente, la Constitución no ha podido controlar ante un déspota que está dispuesto a saltarse todos los mecanismos. Claro, es que una de las cosas que yo siempre digo es que aquí teníamos una Constitución que tenía toda una serie de, de elementos que pueden ser considerados complicados de gestionar, y que se mantenía porque había un Partido Socialista y un Partido Popular de Estado. En el momento en el que el Partido Socialista deja de ser de Estado, aprovecha todos los recovecos legales y los no legales también, porque hay un montón de cosas que son ilegales, y aquí hemos tenido los diplomáticos, las asociaciones de jueces, todas en tromba, los inspectores de Hacienda, el Poder Judicial, todo lo que los despachos de abogados, etcétera, clamando contra el acuerdo con Junts pel Cat. ¿Por qué crees tú que es importante lo que han dicho los inspectores de Hacienda? Yo creo que eso ha pasado muy, digamos, no ha pasado muy por los titulares, pero me parece que es clave, ¿no? Los inspectores de Hacienda, además, se han reconciliado con el contribuyente. Claro, con esta han recordado que esto es una monstruosidad antiigualitaria. Vamos, exactamente, los inspectores de Hacienda lo que han dicho es algo evidente. El acuerdo rompe el sistema de financiación autonómica de régimen común, introduce sin reforma constitucional un estatus para Cataluña que lo tienen constitucionalmente las provincias de régimen foral, que son Navarra y el País Vasco, y por lo tanto es inconstitucional, es un golpe de mano, que tiene además efectos, por supuesto, negativos desde el punto de vista de la redistribución de la renta, cosa en la que yo no creo, pero es el hecho, al privilegiar a una región o una autonomía que tiene un nivel de renta infinitamente superior a la media nacional. Claro. Luego es una transferencia de renta de los pobres a los ricos, y además con un escenario adicional, si se me permite la licencia, con el canchondeo de los ricos. Sí. Entonces, es una tomadura de pelo. Sí. Entonces, yo creo que el apunte de los fiscales es muy importante, y sobre todo la deriva hacia el futuro. Porque el responsable de la situación económica en Cataluña no es ni el sistema fiscal, no es ni la situación política, no es ni Madrid, es la pésima gestión de la economía catalana que se lleva realizando desde hace 30 años. Y que este gobierno no solo no ha llamado la atención sobre el asunto, sino además convierte en un problema estructural, con la quita de deuda y con la hipotética transferencia de la recaudación total de los impuestos. Una de las cosas que más se repite en el mensaje del Partido Socialista y del Gobierno es:
todo esto está muy bien, mucha crítica y mucho esto, pero la economía va como un tiro. Tú, que eres probablemente de las personas que mejor conocen la economía española, explícale a los ciudadanos cómo va realmente la economía española. El elemento fundamental para acertar cómo va la economía española es simplemente, valga la redundancia, lo mismo. No piensen todo lo contrario de lo que dice el gobierno. La economía española se está desacelerando marcadamente desde el segundo trimestre de este año y además de manera acelerada. El deterioro de la renta disponible de los hogares españoles ha sido el mayor de todos los países desarrollados. El esfuerzo fiscal, la presión fiscal de la que soporta la clase media en este país es 10 puntos por encima de la media europea. La retórica antiempresarial acompañada de medidas de este gobierno obviamente no es una invitación para realizar actividad productiva. La inseguridad jurídica y regulatoria está teniendo un efecto letal sobre la atracción de capital. El déficit público y la deuda pública no solo son insostenibles. Este gobierno, gracias a Dios, lo ha acelerado, con lo cual será absolutamente inevitable antes o después realizar un ajuste. Los indicadores de empleo van así. Hay una desaceleración clarísima y un paro camuflado, claro, que ha denunciado, ahí sí, la Comisión Europea, ha denunciado todo el mundo y que esta gente no reconoce y seguimos sin saber cuántos fijos discontinuos están realmente parados. 1.200.000 trabajadores en este país trabajan menos horas de las que desearían. No se ha creado empleo, se ha repartido y se ha repartido el empleo trabajando menos horas y por lo tanto reduciendo los ingresos de los trabajadores. ¿Qué más vamos a decir? Yo siempre digo que cuando se habla de la economía española en esos términos tan eufóricos, todo se soluciona cogiendo un avión y yendo a cualquier otro lado. La tasa de paro más alta de toda la OCDE, más paro que en Ucrania, que está en guerra, y encima, pues eso, 1 millón de personas que están demandantes de empleo ocupados, etc. Y luego estamos con otros, es decir, los vulnerables. Toda la política de este gobierno ha sido sacar pecho con una política que beneficia a los vulnerables, a las capas más desfavorecidas de la población. Tenemos el tercer nivel de personas en riesgo de pobreza y exclusión social de la Unión Europea, sí, acompañados de 2 economías dinámicas, brillantes, como son la búlgara y la rumana. Tenemos el segundo nivel de carencia material severa, lo que se entiende en términos estrictos por pobreza, el segundo más alto de la Unión Europea. Claro. Por el amor de Dios, ¿qué se ha hecho con esas cantidades ingentes de dinero que iban a mejorar la condición de los más desfavorecidos? Claro. Es un gran fraude. Ya sabes que el socialismo se preocupa mucho por los pobres, por eso crea millones de ellos todos los años. ¿Sí? Lorenzo, muchísimas gracias. Sabes que estás en tu casa cuando quieras. Muchas gracias. Y seguiremos hablando de todo ello. Un placer. Nos vemos dentro de unos segundos. No se vayan. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir?
Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y vamos a charlar un rato sobre mercados con dos personas que saben muchísimo. Con Jorge González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, Y con Gustavo Martínez. Jorge, cuéntanos un poco cómo ves tú el tema de los mercados ahora mismo, un poco de exceso de complacencia, comentábamos antes de entrar en el plató. ¿Cómo ves la situación en general? Bueno, hemos pasado un mes de octubre y de septiembre horrible, donde parecía que era el final del mundo, ¿no? A un noviembre que vamos como cohetes, ¿no? Parece este año como el mercado muy pendular, que va de un extremo al otro, con las expectativas, digamos, de tipos de interés, con expectativas de beneficios de las compañías. Ahora mismo no estamos hablando de recesión y hace 2 semanas estábamos hablando de recesión sí o sí. El mercado ahora mismo, como tal, el mercado que mejor descuenta las recesiones son los bonos americanos, que te descuentan a lo mejor un 30% de recesión, pero los economistas te están hablando de que en los próximos 12 meses más de la mitad de los economistas preguntados por Bloomberg esperan recesión. Entonces hay algo ahí en el mercado que están viendo diferente a los economistas y que pueden llevarnos a sorpresas durante los próximos meses, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Gustavo? Bueno, la verdad es que emitir un juicio de valor en función de las noticias es complicado, ¿no? Porque cada semana parece que es una película nueva. Esta mañana estaba leyendo un informe de Morgan Stanley y de Goldman Sachs que era bastante divergente entre ellos dos, y uno decía que el aterrizaje sería suave y el otro que habría un aterrizaje bastante fuerte, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que, como bien ha dicho el compañero, pues sí que es cierto que la renta fija está descontando un escenario más hawkish a futuro, ¿no? Y parece ser que el bono americano sí que está cotizando en ese 4,5% una probable recesión, o al menos tipos de interés elevados durante más tiempo, y lo que sí creo es que la renta variable no está cotizando correctamente lo que está cotizando la renta fija. Creo que la renta fija está siendo más honesta o al menos coherente con la situación actual que la renta variable, donde yo creo que hay demasiado dinero que no debería de estar ahí. Yo creo que es que también lo que pasa es que se ha pasado de una percepción de recesión inminente y un problema gigantesco porque el bono de Estados Unidos iba al 5%, más el tema de la guerra de Israel, a una percepción, como suele pasar, pendular, ¿no?, de no pasa absolutamente nada. Y claro, el hecho de que todavía no haya una recesión no significa, uno, que no haya problemas, dos, que no haya grandes riesgos. Si uno mira el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, es el peor desempeño del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, quitando la acumulación de deuda desde el año 29, ¿no? Cuando miramos entonces los mercados y la situación actual, y al final lo que tenemos que buscar son oportunidades de inversión, ¿dónde están las oportunidades de inversión según tú, Jorge? Bueno, la realidad que nos encontramos es que el mercado, vale, ha subido mucho, pero han sido ciertos valores, ¿no? Han sido 7 valores, 7 magníficos, ¿no?, que se juntan algunas compañías como Eli Lilly o Novo Nordisk, que por ciertas puntualizaciones suyas pues lo han hecho muy bien este año, las que están tirando en el mercado. Pero si quitas esos valores, realmente el mercado no está tan positivo. Claro. Y entonces te encuentras con valoraciones más atractivas, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Japón. Es cierto que con el crecimiento del PIB americano, aunque sea por acumulación de inventarios, por deuda, pues somos más positivos en Estados Unidos. Pero la realidad en la que te encuentras es que en este movimiento de mercados se han quedado muchas compañías por detrás, sí. Así que dentro de la renta variable puedes encontrar algo de valor dentro de Estados Unidos, y dentro de la renta fija pues tenemos que empezar a desgranar el grano de la paja. Estamos empezando a ver quiebras, estamos empezando a ver cómo los bancos se enfrentan a incrementos de morosidad, pero hay compañías que hicieron muy bien los deberes durante toda la época de tipos bajos, que no se enfrentan a necesidades de refinanciación y que pueden aprovechar esta crisis o recesión leve o lo que tengamos por delante para ganar cuota de mercado, ¿no? Entonces ahí, con tipos de interés superiores, podemos generar rentabilidades muy atractivas dentro de la renta fija, pero nos centraríamos en investment grade. Investment grade high yield o compañías más, digamos, tradicionales. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo, Daniel, me da igual si son investment grade, si son non-investment grade. A mí lo importante que yo creo es que la compañía esté barato, ¿no? Esté barata, ¿no? Que esté barata no significa que esté cotizando a precios bajos, sino que esté barata con respecto a su valor intrínseco. Si hay un desvío por fundamentales de lo que es el precio con respecto
al valor intrínseco de la compañía, entonces yo creo que hay margen de seguridad y por tanto hay que comprar. Pero bueno, yo creo que es importante lo que él ha dicho, ¿no? Que si quitamos 7, 8 compañías, pues Standard & Poor's 500 prácticamente estaría cotizando plano, incluso cotizando con negativo este año. Negativo, ¿no? Sí. Sí, pero hay una cosa muy importante, Daniel, que es fundamental, ¿no? Y es que ahora mismo el spread de riesgos entre lo que es la renta variable, la tasa libre de riesgos, que está cotizando al 4,5%, y el Standard & Poor's 500 es que es nulo. O sea, no hay una prima por estar invertido en renta variable, con lo cual yo creo que alguien se está equivocando. Yo creo que en este caso pues las FANG están tremendamente caras, cotizando a 40, 45 veces beneficios, no es sostenible en el tiempo, ¿no? Y ese ajuste pues se debe producir en el momento en el cual los tipos de interés permanezcan más tiempo elevados o el suelo de tipos de interés esté un poco más alto de lo que ha estado los 10 o 15 años anteriores, pues veremos que esos múltiplos se reduzcan, ¿no? Yo he escrito un artículo esta semana en el que explico que, claro, hay mucha gente que dice, bueno, los tipos de interés ya no suben más y el año que viene se esperan bajadas de tipos de interés. Y esas bajadas de tipos de interés van a ser prolongadas entre enero del año 2024 hasta enero del 2025, dejando los tipos de referencia de la Reserva Federal alrededor del 4,3%. Por lo tanto, esa bajada de tipos de interés es un gran catalizador para tomar riesgo. Sin embargo, si la Reserva Federal decide bajar los tipos, es porque A, no hay aterrizaje suave, B, porque hay una contracción de la demanda agregada, y si hay una contracción de la demanda agregada teniendo al gobierno gastando mucho más, es porque viene un colapso de la demanda privada. Entonces, muchas veces me da la sensación como que la gente está esperando un catalizador que de hecho podría ser extremadamente negativo para los beneficios empresariales y para los márgenes. Por lo tanto, claro, lo que yo comento es, oye, es que yo creo que los tipos de interés no van a bajar porque no creo que vaya a haber un colapso de la demanda agregada, ¿no? Pero claro, veo que la gente parece que está apostando a una cosa y la contraria a la vez. Y me da la sensación que además el hecho de que el dólar y el oro vayan por un lado y las materias primas vayan por otro, también nos dice eso. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Hombre, yo creo que has dado también una clave, y aunque bajasen los tipos de interés, no bajarían al nivel en el cual fuese un catalizador positivo. Claro. Porque los tipos de interés en principio los esperamos que se mantengan estables, pero pongamos que bajan lo que han bajado de media históricamente, 200 puntos básicos. En el 3,5 hay muchas empresas que no son capaces de hacer frente al pago de esos intereses si nos encontramos con esos tipos durante 5 años por delante, ¿no? Entonces, ahí hay un punto donde hay un exceso de optimismo. Y luego, por otro lado, ahora mismo las compañías estas que tanto han subido están basadas en un consumo privado. Pero hemos visto cómo se han ido consumiendo todos los ahorros acumulados durante los últimos 3 años, cómo estamos viendo aumento de impagos en las tarjetas de créditos, cómo la gente quiere seguir gastando, ¿no? Porque quiere aguantar ese ritmo que llevamos en los últimos 2 años de gasto, pero no le han subido los salarios como le han subido los gastos financieros. Entonces, cada día le cuesta más aguantar ese ritmo. Si en esta temporada, digamos, de Navidad, Thanksgiving, no vemos impulso, podemos ver cómo de repente esos beneficios empresariales no aguantan las expectativas que comentaba hoy Morgan Stanley, ¿no? de crecimiento del 7% el año que viene. Podemos ver crecimientos de BPAs mucho más bajos y con esos crecimientos, ¿quién justifica las valoraciones de ciertas compañías, ¿no? Va a ser muy difícil. Lo de los analistas cada fin de año con las estimaciones de beneficios para el año siguiente es la bomba. Porque es que empiezan siempre diciendo el año que viene aumento de BPA, beneficio por acción del 10% y terminan el año en el 0 o lo que sea. Pero claro, ahí uno de los temas que a mí me parece que es muy importante es, bueno, pues si lo que la gente está esperando es que la Reserva Federal baje los tipos a donde los está poniendo el mercado ahora mismo en expectativas, que yo creo que probablemente sea demasiado optimista, es que a esos tipos no se dispara la demanda de crédito. Es decir, que bajen los tipos de referencia del 4 y pico por ciento 5 al 3,5%, al 4,3%, desde luego no va a hacer que se dispare la demanda de crédito, ¿no? Entonces, yo creo que ahí uno de los grandes riesgos está en el consumo. ¿Cómo lo ves tú?
No, yo, pues, como tú lo estás diciendo, ¿no? Yo creo que hay un factor fundamental. Primero, que el mercado está descontando expectativas, con lo cual, si alguien está esperando a que baje los tipos de interés para posicionarse, está equivocado porque ya se está descontando en el precio ahora esa bajada de tipos de interés, ¿no? Segundo, el suelo de tipos de interés ya no va a ser el 2%, va a ser un 3, un 3,5%, porque hay una inflación persistente que es necesaria sí o sí si los bancos, si los estados quieren seguir con esta dinámica de déficit, populismo, deuda, etcétera, etcétera, pues no tienes otra que abaratar la deuda mediante inflación. Y tercero, Daniel, fundamental, y es que cada punto porcentual que los tipos de interés están elevados, se supone un déficit para Estados Unidos de 250.000 millones de dólares, que ya tiene $1 billón de pago de intereses. Pero además es que tus valoraciones cambian radicalmente. Es que un solo punto porcentual supone una bajada de un 15 o un 20% del valor presente de todos los flujos futuros de caja que genera una compañía. Con lo cual, el escenario, yo creo que el foco donde debe estar ahora es cuál va a ser la tasa suelo de tipos de interés los próximos años y cuánto tiempo va a estar la Reserva Federal dispuesta a mantenerla así, ¿no? Cuando miramos las bolsas, siempre Estados Unidos está muy caro, Europa está muy barata. Si Europa está siempre muy barata es porque no está muy barata, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué le dices? Bueno, aparte del hecho de que 493 valores no han subido, que no es poco, el índice de S&P 500 a mismo peso ha caído un 4 y pico % en lo que va de año, ¿no? ¿Qué le dices a los inversores cuando están planteándose el entorno Europa versus Estados Unidos? Hombre, yo creo que, a ver, en Europa podemos invertir y encontrar empresas con rentabilidades muy positivas, pero multinacionales. El crecimiento a largo plazo que podemos esperar de Europa no tiene nada que ver con el americano. Ese es el problema que tenemos. Entonces, cuando hablamos de invertir con los clientes a largo plazo, no puedes plantearte el aprovechar una oportunidad puntual que puede haber por un motivo puntual en un sector determinado de Europa. Tienes que ver una visión más global y desde el punto de vista estratégico, en ese caso, tienes que apostar por una economía mucho más dinámica, menos envejecida, con capacidades de financiación más allá de los bancos, ¿no? Con un mercado de capitales mucho más amplio y capacidad de atraer capitales de inversores extranjeros como es Estados Unidos frente a Europa, ¿no? Una economía mucho más envejecida, con problemas de burocracia, con problemas políticos, bueno, pues con muchas dificultades, donde sí que se pueden encontrar oportunidades, pero son más puntuales. Entonces, a largo plazo, si tú piensas en un cliente con el largo plazo, oye, ¿qué vas a hacer con tu jubilación de cara a los próximos 15 años? Claro. Esa apuesta tiene que ir por Estados Unidos, esté a las valoraciones a las que esté. Claro. Vamos. Claro, decía François Truffaut que el cine es el cine norteamericano y el resto es otra cosa. En bolsa pasa lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando con el oro, Gustavo? Que estamos hablando muchas veces del oro y el oro parece que empieza a corregir un poco. Sigue haciéndolo mucho mejor que el petróleo. Sí. El petróleo, ¿te acuerdas que subió mucho? Ha hecho un round trip completo, está ya en negativo en el año. El oro con respecto al petróleo lo está haciendo muy bien y el oro con respecto a las monedas fiduciarias, excepto el dólar, lo está haciendo muy bien. Pero, ¿cómo crees que hay que mirar el oro tú? Bueno, y con respecto al Standard & Poor's 500, más o menos están sacando la misma rentabilidad, claro. Bueno, a ver, es un proceso largo, ¿no? Yo soy bastante optimista con el oro, pero porque soy pesimista con la sociedad, o sea, y con el socialismo que nos invade, ¿no? Una apuesta a favor del oro es una apuesta en contra del sistema, o una apuesta en contra de la moneda fiat, una apuesta en contra del socialismo, y yo creo que el oro, si bien es cierto que está sometido y sujeto a volatilidad como cualquier activo real y financiero, es cierto que ahora puede que esté recogiendo un escenario propenso a generación de tipos reales positivos, pero que yo creo que a la larga el que realmente tiene una tesis fundamentada pues sabe que eso es un imposible, ¿no? Y es una utopía. Yo no creo que los bancos centrales puedan conferir la necesaria propiedad a sus pasivos financieros de generar tipos de interés reales positivos por una cuestión de balance. Total. Es que es imposible. O sea, claro, basta que te cojas un Excel para que lo veas y luego veas la sociedad a la que financia esa deuda y te des cuenta de que el oro es un más a futuro, ¿no? Hoy estaba yo con mis alumnos y me decían, ¿pero por qué los gobiernos no van a querer darle una rentabilidad real positiva a los ciudadanos? Y le digo,
¿Cómo que por qué? Te lo explico inmediatamente. Lo lógico es que prefiera consumir tu ahorro, etcétera. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Gustavo. Una charla estupenda. Ya sabéis que estáis en vuestra casa, que venís cuando queráis. Y a todos ustedes, pues nos vemos dentro de unos segundos. No se me vayan. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets traigo algo que está de completa actualidad y que seguro que a nuestros amigos independentistas de Cataluña no les va a gustar nada, y seguro también que a los muchachos del CDR que están acusados de terrorismo se van a poner un poquito nerviosos cuando oigan esto. Bien, vamos a ver. Estamos en un momento en el cual se va a decidir en los próximos días que le vamos a regalar a Cataluña 15.000 millones de euros en vía una condonación de la deuda. Lo que parece ser es que nadie se acuerda que desde el 2012 Cataluña entró en una incapacidad de poder pedir dinero prestado porque Standard & Poor's, Fitch y Moody's el 22 de octubre del 2012 decidió colocar el nivel de deuda catalana a nivel de bono basura. Es decir, B grande, B pequeña, 3 negativo. Es decir, casi nada, que nadie comprase deuda de la Generalitat catalana. En ese momento, no solamente Cataluña entró en una situación de dificultad de financiación, sino que muchas de las comunidades autónomas también entraron en esa posición. Y ahí, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, tuvo que tomar una decisión que fue crear unos fondos de liquidez autonómicas para salvar la situación. Bien, parece que nos hemos olvidado que desde el 2012 hasta hoy, por diferentes medios, todos extraordinarios, hemos tenido que dotar desde el Estado español 426.000 millones de euros. 426.000 millones de euros, de los cuales Cataluña
ha recibido 135.000 millones. Esos fondos han sido no solo para la liquidez autonómica, que han sido 275.000 millones, sino que se tuvo que dotar durante los primeros 3 años para pago a proveedores que se habían dejado de realizar en los últimos años nada más que 30.000 millones. Se tuvo que preparar otra línea de préstamos de 75.000 millones de euros, además del fondo FLA, y además otras medidas especiales y adicionales de 45.000 millones. En total, 426.000 millones. Cataluña se llevó 135.000 millones, como he dicho, el 32% del total. Bien, desde entonces, es decir, además, Cataluña ha recibido por financiación normal, tradicional, 370.000 millones. Es decir, todo la Generalitat catalana durante estos últimos 11 años ha recibido 510.000 millones de euros. ¿Por qué está en esta situación? ¿Y por qué además en lo que va de año ha tenido que pedir otros 13.000 millones de euros? Porque están gastando mucho más de lo que pueden soportar. Y el problema no son 15.000 millones de euros que les vamos a condonar. El problema es que el año pasado también necesitaron 13.000 millones extraordinarios y en el 2021 necesitaron casi otros 13.000 millones y así año tras año. Algo hay que hacer. Y desde luego hay que parar esta sangría. El Estado español no puede estar permanentemente regalándole a Cataluña préstamos por esta barbaridad de dinero. No nos olvidemos, desde el año 2016 la Comunidad de Madrid no ha pedido ni un solo euro a través de peticiones de préstamos o ayudas extraordinarias. Ha conseguido funcionar con sus presupuestos ordinarios. No queda otro remedio que tomar medidas muy serias de cara al futuro con Cataluña. 509 organismos, entre los cuales está Diplocat, que son financiados por los fondos de la Generalitat de Cataluña. Esto es lo que de verdad está sangrando a España y a los catalanes. Desde el año 2012, Cataluña vive de la teta de España. Somos su manera de financiarse. Paremos esto porque no nos queda otro remedio. Siento ser tan duro, siento tener que explicar estas cosas así, pero creo que alguien tiene que contarle a todo el mundo la realidad de las finanzas catalanas. Nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.